Hola, hola iglesia, Dios los bendice, ¿cómo Hola, estamos? buenas Buenas noches. Dios les noches. bendice, Hola, amor, buenas ¿cómo están? noches. ¿Todo Hola. bien? Ahora sí hay que chocarla. Bienvenidos sean todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuevamente en nuestro programa Charlas con Jesús. Yes. En esta gran bendición que Dios nos ha concedido de poder ser bendecidos, aunque muchas veces a lo mejor decimos, nadie nos vio, no importa, aquí entre nosotros Dios nos está haciendo crecer en lo espiritual, pero no es que lo diga con ese desprecio, no nos importa, sino que realmente lo digo que aunque no nos viera nadie, no importaría porque sabemos que nos está haciendo de bendición a nosotros tres y a Israel aquí de Sí. pilón. Amén. Pero sabemos que el propósito de Dios se está cumpliendo. Lo creo porque tenemos un Dios vivo que habla y su palabra es específica en hacer el propósito por el cual Él la ha enviado. Que seamos partícipes de su gracia. Que ese es el tema que tenemos preparado para esta noche. Con el que vamos a cerrar, con lo que ¿no? cerramos esta trilogía, el aguijón en la carne. Vimos hace ¿Qué 15 era? días que era el aguijón en la carne, lo que estaba sufriendo Pablo, un dolor traspasado de dolores porque estaba haciendo lo que él no quería hacer, fallarle a Dios, le daba dolor fallarle a Dios. Aunque muchos han especulado cuál era la circunstancia, porque no, que fue un hombre que le hizo la vida de cuadritos. La escritura lo menciona, dice que para que no se sobresaltase, había un momento donde él decía ya se estaba creyendo muy. A lo mejor en su naturaleza humana, la soberbia, el pensar que porque entregó su vida al Señor, Dios se merecía que Él le enseñara y le diera toda esta gloria. Dijo no, ha sido a través de mi gracia, porque yo te amo y porque yo soy misericordioso. Y dice que Él le rogaba, 3 veces le rogó que lo quitase, y el Señor le respondió, bástate mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. ¿Quieres que lo lea desde el 7? A ver, léelo. Dice desde el 2 Corintios capítulo 12, desde el versículo 7, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Que eso es lo que queremos compartir en esta noche para cerrar. Lo que decía Pablo al final. Dice, más bien me voy a gloriar en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Dios. Porque para Dios la obra ya está completa, ya está terminada. Dice la Biblia que ya Dios reposó de sus obras. Y dice que cuando un hijo de Dios le cree a Dios, también reposa de sus obras. Ajá. Entonces eso es un regalo. Eso es algo que tú y yo no nos podemos merecer ni ganar en nuestras propias fuerzas, sino que es un regalo de Dios. Así es que empezamos. Bien. Empezamos. Dios nos ha estado mostrando a través de las escrituras las 2 semanas anteriores para hacer un poquito se me fue la palabra. ¿Recuento? De recuento para poder Síntesis. aterrizar. Pablo estaba, como lo mencioné hace un rato, sufriendo por X cosa. Pero como les digo, vamos a dejar a un lado la vida de Pablo y nos vamos a poner a tu persona y mi persona. Algo que sufrimos, Todos que nos tenemos lastima, algo. que no queremos fallarle a Dios, ni queremos fallarle a nuestra familia, ni queremos ser pie de tropiezo para nadie, sino que queremos ser lo más, como dice la palabra, ser santos como Dios soy santo. No, en ese pasaje no dice el Señor, ustedes tienen que ser santos, apártense del mal. No, yo los santifiqué. No somos santos en nuestras fuerzas, somos santificados. Porque dice la Escritura que una sola ofrenda hizo perfectos y para siempre a los santificados. Y dice, una sola ofrenda nos ha perfeccionado, nos ha santificado. Entonces la santidad nos la da la fe en el sacrificio de Jesús. No es el que yo me aparte del mal por mis propias fuerzas, porque si no volvemos a lo mismo que el mismo Pablo le ocurrió. Dice que en su propia humanidad un aguijón le estaba molestando y le rogaba al Señor que lo quitase. Yo no creo que haya sido una persona, porque al Señor elimina a esta persona. 3 veces le voy a rogar al Señor, apártame de mí Llévatelo. o te lo mando.
No, bueno, yo pienso que debió ser algo como de su carácter o como lo que dices, de que no se exaltara a lo mejor su ego o algo. Y algo no sé. de que pensar que todo eso se le merecía porque él le había entregado su vida al Señor. No, entonces, como lo vimos acerca de la escritura donde dice que el Señor no depende del que corre ni del que alcanza. Y como se le dijo a Faraón, para esto mismo te he levantado y te he endurecido, para mostrar en ti mi poder, para que tú y la humanidad pueda ser testiga que Dios puede endurecer a quien Él quiera endurecer, pero Él puede derramar su misericordia con el que Él la quiera derramar. Y recuerda que Dios derrama su misericordia sobre los humildes, sobre el pobre y sobre el menesteroso. Entonces eso tiene que ver con lo que queremos cerrar en esta noche. Una persona, ¿cómo puede recibir un regalo? Extendiendo la mano. Sí. Pero fíjate bien, para que una persona obtenga un regalo, no sé, te voy a poner un cuadro. Puedes regalarme algo si quieres para ejemplificar. Para ejemplificar. Bueno, que es el significado de gracia, ¿verdad? A mí me ha llegado a pasar, y no lo quiero decir como una presunción en que tenga mucho dinero, pero lo que he querido comprar en lo que respecta a la economía que he tenido, me lo he comprado. Entonces, en estas fechas de Navidad, siempre me dice mi esposo a mis hijos, ay, pues ¿qué te compramos? Tú todo tienes. Sí. O sea, no te falta nada. Se hace muy complicado poderme dar un regalo de algo que no tenga, dice, porque tienes todo. Entonces, yo de mi perspectiva soy humilde, lo que me quieren regalar desde un calcetín, un celular, un iPhone, una computadora, un viaje, algo humilde, se los acepto, no hay ningún problema. Pero para ellos es como decir, chale, pues como algo, si le regalo algo que yo considero que está a mi alcance, va a decir, ay, yo puedo comprar algo mejor. Se me figura que ellos piensan de esta forma. Entonces, muchas veces eso les causa un conflicto de poder regalarle algo a alguien que consideran que tiene toda la economía para comprarse lo que él quisiera comprarse. Y desde la perspectiva humana, muchas veces nos pasa en lo espiritual así. El que yo pueda decir, bueno, yo me puedo comprar todas las cosas que yo quiera, o puedo yo en mis propias fuerzas lograr los objetivos que yo me quiera lograr, cómo vivir en santidad, cómo no ser una persona ofensiva, tener a mi familia sujeta y sujetada a mí y a Dios, una economía perfecta, una salud intachable, no meterme con nadie, ser consejero, o sea, todas estas cosas que buscaríamos según el entendimiento humano, no tener necesidad. El mismo Pablo era una persona, dice, y si yo me quisiera gloriar, me pudiera gloriar, dice, yo fui fariseo. O sea, todos los requisitos para ser un prototipo de alguien religioso, que hasta celo de Dios, celo en lo religioso de que a su religiosidad. Tenía celo de que otros se quieran suplantar a Dios, como era el caso del cristianismo, que decían que Jesús era el Hijo de Dios y que lo hacían el ser igual a Dios. Y dice que él tenía celo por Dios, de tal manera que aún hasta hacía cartas para que mataran a todos los revoltosos que buscasen. Entonces, él, en lo que respectaba en su conducta, en su ciencia y en su humanidad religiosa, él era intachable. Sin embargo, dice que todo lo tuvo que tener por basura. Exacto. Para poder ganar por gracia, ser puesto en la persona de Jesús, para ser hallado en él, en la misericordia. Y realmente ese es el objetivo, que todo ese celo religioso que tenía Pablo lo estaba llevando al aguijón también en su persona, porque él quería exterminarlos y se multiplicaban más. Exterminaba con los de un lado y dijo, ahora denme cartas para ir exterminarlos del otro lado. Cuando iba a querer exterminar hacia otro lado, se le multiplicaban por este lado. O sea, se iba a aventar toda la vida y hasta la fecha no le ha alcanzado ni la eternidad para acabar con todos los que íbamos a creer en el Señor Jesucristo. Entonces eso le produjo algo en su vida, en que él pudiera caer humillado en la presencia del Señor, cuando el Señor le dijo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. O sea, tú mismo te estás lastimando. Es esto aguijón, compadre. Sí. Tú mismo te estás lastimando, pero mira, lo vamos a transformar para bien. Ahora
dice que le dio un giro de 180 grados porque dice que estaba peleando con Dios y dijo: Señor, la pelea, me gusta tu ímpetu, pero ahora pelea para allá. Ahora vas a Ahora- ser del otro ejército. Del otro ejército. Ahora tú los vas a hablarles para convertirlos de las tinieblas a la luz. Ujú. Entonces era un propósito de Dios en la vida de Pablo que lo llevó a la humillación para que pudiera recibir el regalo. Y aquí volvemos a los temas de las semanas anteriores, la humildad. ¿A quién se le da mayor gracia? El humilde. Al humilde. Al humilde. Entonces, el aguijón siempre me va a mantener en una posición de humildad para que yo pueda siempre depender, como lo vimos la semana pasada, de la obra de Jesús, para que sea exaltado Papá Dios en Jesucristo. Sí, porque involuntariamente, bueno, y digo involuntariamente porque antes de recibir al Señor, pues estábamos acostumbrados a una manera de vida. Cuando venimos, nacemos de nuevo, y tenemos esa tendencia a uno buscar hacer las cosas, no dependiendo de Dios, porque veníamos de no depender de Él. Entonces, ese aguijón nos lleva a recordar, a mostrar nuestra debilidad, mostrar nuestra deficiencia, mostrar que nosotros no somos capaces y que el único es Él. Y que ese es el único camino y que eso nos hace mantener en la postura que al Señor le agrada, porque es donde Él puede intervenir realmente. Así es. Hay una cita bíblica en Hebreos capítulo 4, Isra. Verso 14. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto se vuelve a ir enfocando siempre a la persona de Jesús. Dice que no tenemos un sumo sacerdote. ¿Qué era un sumo sacerdote en el Antiguo Testamento? Alguien que entraba hasta el lugar santísimo para escuchar la voz de Dios y la dirección de Dios para el pueblo y para él. Y dice que hacían un sacrificio y de expiación por todos los pecados del pueblo una vez al año, en lo que respectaba para que el sumo sacerdote entrase a la presencia de Dios. Pero había sacrificios continuos cuando había pecados de purificación y de paz y de reconciliación. Pero el que el sumo sacerdote entrara una vez al año para escuchar la voz de Dios y la dirección era en el Antiguo Testamento una vez al año. Ahora dice que Jesucristo ya nos llevó hasta el lugar santísimo y no a un lugar santísimo levantado por el hombre, que es en contiendas o un templo, sino que ya nos llevó hasta el lugar santísimo celestial. Y es a través de un regalo que Él hizo, que es Él se sacrificó para que yo fuese resucitado. Y como lo vimos la semana pasada en Filipenses, porque habéis resucitado, dice, poned la mira en las cosas de arriba, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Entonces dice que Jesucristo está orando por nosotros, y lo decía Pablo: estoy orando para que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación, para que sean alumbrados los ojos del entendimiento y sus ojos puedan ver la promesa allá en lo alto, donde está ya tu respuesta como un regalo a la necesidad, al padecimiento o al dolor que estamos sufriendo aquí en la tierra. Pero va a ser siempre la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y dice en aquí la escritura en Hebreos: tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Dice que sabe las debilidades que puede tener nuestra humanidad. Dice, pero Él no pecó. Dice, y Él nos ha dado la confianza de que vayamos al trono de la gracia y de la misericordia para que hallemos un oportuno socorro, una sanidad a ese dolor de ese aguijón. Sí. Y puede ser testigo. Mira, iglesia, ¿cuántas veces hemos llegado a la iglesia o buscamos una palabra aquí
por internet, en YouTube, o le comentamos algo a algún hermano o a alguna persona y nos da Dios una palabra a través de un pastor, de una prédica en internet, de algún hermano, y que te quita y te alivia ese dolor y esa carga, de ese dolor, de ese Sí. aguijón, de ese error que Ujú. cometimos. Sí, Sí, sí. ¿A poco Dios no entrega una sanidad? ¿No lo merecíamos? no. No. Nosotros cometimos el error, sí, con alevosía y ventaja, pero sin embargo Dios lo transforma para bien cumpliendo su promesa, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien, porque eso me vuelve el ir a la presencia de Dios para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro, y ahí donde Dios me ha sentado en los lugares celestiales, donde pongo mi mirada en la esperanza en Él, se manifiesta el regalo de sanidad. Así es. Sí, se manifiesta la voluntad. Ese es el propósito. Entonces, aquí se vuelve algo importante, Elba y Ale y los que nos están escuchando. Muchas veces, yo por muchos años yo me enfocaba en predicar, porque yo pensaba que eso era lo que a Dios le agradaba, solamente predicar y predicar y predicar. Y también muchas veces yo me esforzaba en no cometer pecados, porque también yo pensaba que eso era lo que le agradaba al Señor, el que yo predicase y el que yo no cometiera ese error. Y todo iba ligado a mis obras, Ajá. al final de cuentas, Hacer o no porque era hacer. un esfuerzo mío por predicar, leer las escrituras, orar, prepararme y disponer el tiempo para ir a predicarle a las personas a sus hogares. Y también el no pecar era una fuerza mía en decir, ok, no, ay, estoy que me muero de ganas por pecar, pero ay, no voy a pecar. Dice, Pablo decía, hago el mal que no quiero, Ujú. y terminaba haciendo lo negativo. Cuando quería predicar se me olvidaba, o sea, levantaba temas y al final de cuentas decía pura tontería, o puras cosas conforme a mi razonamiento, a mi corazón. O sea, todas esas cosas que yo me quería proponer, que yo pensaba con lo que agradaba a Dios, no era lo correcto. La forma de agradar a Dios es a través de la fe, en poner la mirada en las cosas de arriba, donde estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús, y siempre vivir en humildad para que me sea siempre regalada la persona de Jesús y su poder en mi vida y en mis necesidades. Esa es la forma de agradar a Dios. Pues realmente lo más fácil, bueno, o sea, lo más fácil cuando entendemos que depende de Él y que a nosotros no nos toca más que Y ahora ya podemos confiar. enseñar a la iglesia este proceso que en la bondad de Dios, en su amor y para la gloria de Él, nos llevó a este proceso de aprender a conocerle. Sí. Y ahora sí le podemos decir a la iglesia, mira, iglesia, o a otras personas que van a ser añadidas al cuerpo de Jesucristo, no te estés enfocando en que te equivocas o que se equivocaron contigo, porque también yo escucho muchas veces a personas y me empiezan a decir, es que a mí me hicieron esto cuando estaba chico, cuando estaba chica, me hicieron esto, me pasó lo otro, traspasado de muchos dolores. Ujú. Y con mucha amargura, tristeza, con impotencia, con coraje, inclusive en algunos hasta con soberbia, con venganza, o sea, con muchas circunstancias que nuestra humanidad pudiéramos estar viviendo. Pero ir a la presencia de Dios y poderle compartir a esa persona un Cristo que ama, un Cristo que se entregó y que me ha liberado y me estará dando palabras de alivio, bálsamos que alivian mi corazón y mi alma, para poder conocerle y ser testigo de su bondad, y yo pueda ser testigo de cómo Él perdona aún a los que me hirieron a través de su bondad y su sacrificio. Y sobre todo entendiendo cuál fue el regalo de Dios, o sea, en qué se manifestó esa gracia para traernos esa respuesta a la necesidad que teníamos, no solamente al pecado, sino a la necesidad en general, ¿no? Así es. Lo que decías, cosas que nos acontecieron y que están lastimando todavía, aún ahí el Señor tiene una respuesta o una palabra para traer sanidad. Esa es la esperanza. Pues es Así que es. ya todo lo tiene, todo era lo que comentábamos, o sea, ya todo lo. Me acuerdo mucho en un video que vi que decía que si el planeta estuviera con poquitito que estuviera movido, o nos quemábamos o nos congelábamos. O sea, todo está planeado tan perfecto, lo que comentábamos hace rato, que es igual, o sea, ya Dios hizo todas las cosas, o sea, si ya sabiendo del pecado y todo, Él ya lo cubrió todo
toda su voluntad está toda perfectamente orquestada para darnos todas las cosas. Así es, y ya que está nosotros establecido. nada más confiemos y dependamos de Él. Sí, yo puedo dar un testimonio de la gracia de Dios. Por muchos años, yo tenía mucho conflicto con mi papá, porque éramos muy contrarios, agua y aceite, blanco y negro, muy opositores, positivo y negativo. Él tenía una forma de pensar y yo otra. Entonces yo lo hacía renegar a él y él me hacía renegar a mí. Entonces era algo muy, muy opuesto, Ping donde muy, muy lastimada la relación. Y yo me acuerdo que cuando llegué a los pies de Jesucristo en su bondad que nos dio a conocer, aún yo caía todavía en esas circunstancias, en esas provocaciones y en mucha deshonra de mi persona hacia Él y también provocaciones también en lo que respecta a la carne y hacia mí. Y yo recuerdo que en una ocasión el Señor nos entregó una palabra y fuimos a un encuentro, me acuerdo que hubo un encuentro en Irapuato y Dios nos entregó una palabra donde Dios empezó a restaurar mi corazón y mi posición como hijo y la posición de mi papá como padre en mi vida. Y entré a esa sanidad y a esa promesa. Entonces fue un proceso de varios años donde el Señor empezó a traer una sanidad y toda aquella lastimadura, toda aquella deshonra, toda aquella discordia, todo aquello áspero que había entre nosotros, Dios lo empezó a pulir y a pulir y a pulir y a pulir. Fue un proceso de años. Y ahora les puedo decir que yo puedo ver a mi papá realmente como lo que realmente el diseño de Dios es mi papá, y lo tengo en honra y lo tengo en respeto y lo tengo en un lugar alto. Y ahora también ha habido una restauración también de mi papá hacia mi persona. Ya me ve desde otra perspectiva y me tiene confianza. O sea, fue algo que Jehová hizo. Porque yo desde mi perspectiva yo quería convencerlo de que él estaba en un error, lo que él como él se dirigía hacia mí, y viceversa, él también me quería convencer de que yo era una persona rebelde. Entonces esas oposiciones ambas de los dos estaba trayendo más conflicto y más dolor como un aguijón, de tal manera que no nos podíamos ver, no nos podíamos honrar, no nos podíamos respetar. Y como Dios en su bondad y en su misericordia nos posesionó en los lugares celestiales, nos puso la mirada hacia allá y bastó su gracia para traer una sanidad y un respeto y una libertad, de tal manera que ahorita nos podemos ver como padre e hijo y nos respetamos como padre e hijo. Sí, porque tú solito no podías. No podía yo revelar ni una cosa ni la otra. Todos los errores que yo podía ver en su persona, o sea, era constantemente ver, se está equivocando en esto y mi papá está haciendo esto mal, y también hacia él, hacia mí. Y aparentemente tú estabas haciendo lo correcto. Y también ¿verdad? él. Sí. Entonces el enfocarnos en nuestra propia soberbia y yo pensar que yo lo voy a cambiar. ¿Y cuántas veces eso puede pasar en una relación matrimonial también? Donde digo, yo voy a convencer a mi esposa y le voy a hacer, y es que ella está mal en él, y viceversa. La esposa de su perspectiva, mi esposo está mal y yo lo voy a convencer y le voy a dejar de hablar para que piense. O sea, ¿cuántas veces en nuestra fuerza humana no podemos ver el regalo de Dios? Nos esforzamos y nos cansamos. Se vuelve un aguijón, pero hasta que ya no eres traspasado de dolor, hasta que ya no aguanto más, que te quebrantas y vas a la presencia de Papá Dios, al trono de la gracia y de la misericordia, y ahí está la respuesta de Dios como un regalo en la persona de Jesús, para que, como dijo la Escritura, para que en todo lleve la preeminencia a Cristo y para que en todo sea alabado y glorificado Jehová de los ejércitos. Amén, amén. Y eso es solamente obra y del poder de Dios. Y aplica en todo. En todo. O sea, en todo, en nuestra economía, sí. salud. Así es. Cualquier situación. Porque a mí, por ejemplo, también, bueno, es algo en lo que el Señor me ha estado llevando a confiar en Él. Porque muchas veces, no sé si les pasa, que uno mismo dice, ay, es que la regué. Como si uno pudiera estropear los planes de Dios, ¿sí? O sea, híjole, a lo mejor si no hubiera hecho esto, el Señor ya lo hubiera manifestado, lo hubiera hecho. Y uno… ¿Nos culpamos? Nos culpamos, pero dándonos como si nosotros mismos pudiera, o sea, como, ay Señor, ya lo siento, te eché a perder tu oportunidad. Ya no vas a poder hacer nada. Ajá, o sea, hasta en eso nos damos un valor como si fuéramos capaces, ¿no? Y es confiar en, ok, el Señor sabe hasta dónde yo puedo llegar en X situación. Él sabe
que me puedo equivocar si estoy haciendo bien o no, pero Él lo va a hacer. Él lo va a manifestar. Porque me basta en esta debilidad, en esto que yo no sé cómo hacerle, me basta su gracia que Él lo va a manifestar. Así es, la esperanza en esa manifestación del poder. Sí, y bueno, se me hace más antes cuando leía este pasaje, no entendía, o sea, digo, ay, Dios le pudo haber puesto ahí un montón de cosas a Pablo, ¿verdad? Haberle dicho, haz esto, haz aquello, o sí, yo me voy a encargar, no sé, pero decía algo tan, no sé, en ese momento se me hacía algo tan simple, bástate mi gracia, así como que, ok. Hasta incomprensible, ¿no? Sí, sí, sí. Qué respuesta tan Pero, así, pues tu gracia. o sea, sí, que su gracia, dice, es lo único que le está dando como respuesta. Entonces, pero cuando profundizamos en lo que es la gracia del Señor, entonces podemos comprender. Y algo que comentabas ahorita que dice la palabra, acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia, donde vamos a encontrar misericordia y oportuno socorro. Y como mencionabas también, realmente antes nosotros éramos lejanos a estar, a hablar con el Señor, o sea, éramos lejanos del Señor. Y dice que a través del sacrificio de Jesús nos hizo cercanos. Ahora tenemos esa libertad para poder entrar hasta su presencia y poder expresarnos, poder dejar y ver nuestras una cargas respuesta, ahí ¿no, Elba? y ver una Una respuesta. respuesta, o sea, no es Así estar es. que Dios ha… No nada más quejándonos, ¿verdad? No. Y Dios nos quiere posicionar en esa dirección, iglesia, porque ese es el propósito de Dios. Que cada uno de nosotros expresemos gratitud, alabanza, admiración, adoración al Dios que por amor y bondad nos ha concedido estar en su presencia magnífica, santa y perfecta, siempre por su bondad. Amén. Y eso nos hace disfrutar a Él y agradarle a Él, porque es a través de la fe. Por eso no son hijos de Dios, ni son hijos de Abraham los que descienden de Abraham en lo que respecta en la sangre, en la carne, sino que respecta en la promesa. Y como cuando Dios habla una palabra y tú decides tomar y creerle a Dios, eso te es contado por justicia y eso te hace que puedas heredar la tierra prometida, las promesas de Dios para tu vida. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y los de tu casa. Todo va a ayudar para bien a los que aman a Dios. ¿Cómo puedes ver al final del túnel una luz donde Dios manifieste su favor, su bondad y su poder, aún por encima de tu razonamiento, de nuestro razonamiento tan pequeño, tan insignificante? ¿Cuántas veces cuestionamos? Yo recuerdo en mis inicios cuando empecé a conocer un poquito de las escrituras y del cristianismo del Señor. Me acuerdo que yo me lamentaba mucho el no haber sido cristiano antes de que mi hermana Estrella haya fallecido en un accidente automovilístico. Dije, híjole, Señor, si te hubieras apurado. Llegaste tarde. Llegaste tarde, y por culpa de que tú llegaste tarde y no me convertiste antes, mi hermana Estrella no va a ser salva. Y todas esas lastimaduras que a algunos les puede pasar, decir, es que lamentablemente yo recibí a Jesucristo muy tarde y muchos de los que yo he amado, que ya están, ya partieron, sabrá Dios si los vaya a volver a ver. Y te quiero decir que para Dios nada es imposible. Muchas veces en los religiosos uno dice, no, es que la salvación es personal, él tiene que aceptar a Jesucristo, si no se va al infierno. Pues yo puedo entender que el Señor es Dios de pactos y Dios de familias. Amén. Y yo puedo creer y tengo esa esperanza, y si estoy errado el Señor algún día me lo muestre, pero tengo la esperanza en ver a mis seres amados allá en el cielo, a los que aparentemente en mi razonamiento humano no recibieron a Jesucristo, o yo no lo vi, yo no lo escuché. Y que pueda ser testigo de cómo el Señor en su bondad extiende su misericordia hasta para los que en su momento no lo conocieron. Amén. Así será. Así yo no sé cómo andamos de tiempo, a ver, sí, estamos casi por concluir. Yo quisiera leer un versículo. A ver, amor. También de Hebreos, y creo va relacionado con lo que habías leído, dice, es ¿capítulo? En Hebreos capítulo 10, versículo 19. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran
sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Y el 23 dice, mantengámonos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces dice aquí que nos podemos acercar con confianza, con la seguridad de que Él está en control y de que Él tiene la solución y la respuesta y que es poderoso para transformar todas las cosas para bien. ¿A poco no da reposo todas Sí. estas promesas? Que Sí, dices, ay Señor, qué padre, la verdad, porque no está en mis manos, está en tu bondad. Entonces, cuando ya vas conociendo el corazón de Dios, que es un regalo y es su bondad y su misericordia, entonces ya puedes entrar al trono y clamar, decirle, Señor, conforme a tu bondad y a tu promesa, forma en la vida de mis seres amados, en la vida, en esta necesidad que estoy pasando, en esta aflicción, en este dolor, en esta enfermedad, forja la gloria de Jesucristo para que se manifieste con poder y tu nombre sea glorificado en alabanza en mi vida y en la vida de los demás. Pues se trata de quitar la mirada de uno para con Él. Porque habéis Así pues es. resucitado, poned la mira en las cosas de arriba, no en las personas. O sea, no va a depender de que tu familiar quiera o no quiera. Depende de Dios y su bondad. Porque cuando tú estás clamando por la bondad de Dios, Dios va a mandar al diablo para que, a ver, ve y bofeteame a aquel. Acá lo espero para darle un regalo. Ve, dale unas cachetadas. Yo no lo voy a cachetear. Que fue realmente lo que le pasó a Job, como lo hemos mencionado en esos 3 temas y hace 4 semanas en el domingo. Satanás quería que fuera Dios, quítale. Y dijo, Señor, no, ahí lo pongo en tus manos, nomás no le quites la vida. El chalán es el diablo. El chalán es el diablo. Dice que como que él que si quiere sentar en el trono de Dios, hace por pasar por Dios, se disfraza como ángel de luz. Yo veo, ¿sabes cómo al diablo? Como al coyote con el correcaminos. El muy inmenso que nos quiere tragar a la iglesia y todo le sale mal al carajo. Al final de cuentas así es. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Así es que, si vas por la carretera y de pronto oyes un ten la seguridad que se trata de la gracia y del favor de Dios en la vida de todos los que confían en el Señor. Porque los que confían en el Señor, alégrense, dice el Salmo. Amén. 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 Así que yo espero que esta palabra haga el propósito por el cual Dios la envió. Y el que la va a escuchar no va a ser casualidad. Si tú por primera vez estás viendo este tipo de videos, quiero decirte que Dios te está buscando. No estás buscando tú a Dios, ni lo estás eligiendo tú a Él. Él, en su bondad, ha escuchado el clamor de su Hijo Jesucristo para partir su promesa en tu vida. Y tú seas un testigo de su favor y de su amor. Y le conozcas tal cual es, lo puedas ver cara a cara. Y tengas la esperanza y seas purificado en esta promesa de que Él se manifestará en tu vida y en tu necesidad. Así es que algo con lo que quieras cerrar, Elba. Pues sí, si ya identificamos el aguijón, pues que vayamos al trono de gracia y que no perdamos esa esperanza de que el Señor, y tengamos esa expectativa de que el Señor va a manifestarse en algo glorioso. Amén. En esa situación. Así sea en el nombre de Jesús. ¿Sale? Pobre coyote. Pobre coyote. Mic. Pobre coyote, no, nada. No, todo bien. Así es que mis amados, muy agradecidos con el Señor y muy agradecidos con tu persona, el que nos hayas brindado la oportunidad de poderte entregar esta palabra del corazón de Dios, platicar con Dios y que este alimento te sirva y te sea de mucha bendición y te abra el panorama. Amén. Y tú puedas acercarte confiadamente al trono de la gracia delante de tu Padre Celestial y seas testigo de la bondad de Jehová en tu vida por medio de Jesucristo. Así es que le damos por terminado esta trilogía, esta serie de El aguijón en la carne, y que tú puedas ser muy bendecido por la palabra del Señor viva, que era el propósito por el cual envió. Nos vemos ¿mande? Porque tenemos, de una vez lo anticipamos, la reunión del domingo, que era calle en 25 de diciembre, la vamos a hacer el viernes 23. Y estamos planeando hacer una taquiza terminando el culto. El culto empezaría a las 6 de la tarde el viernes aquí, terminar a las 8 normalmente, acomodar,
que nos sirvan una buena taquiza, aquí convivir un rato con los hermanos, y ya cada quien para su casa. Y para la próxima fin de año, que caería el día primero en domingo, haríamos el culto el día 29, me parece, viernes 29, de la misma forma, a las 6 de la tarde. Termina el culto, ya no va a haber convivio, sino simplemente acción de gracias por un año que el Señor nos ha concedido. Así es que para que estés dando el aviso, y si quieres, estás invitado al culto el viernes y también a la posada, al convivio, donde vemos la gloria y la gracia del Señor, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Así es que nos despedimos y nos vemos entonces. Que Dios los bendiga. Muy buenas Bye. noches. Saludos.